Gracias, presidente. Buenas tardes a las funcionarias, funcionarios. Sí, yo quería consultar, primero, sumarme al planteo y a la pregunta de por qué no se cumple la ley de salud mental, ¿no? Que debería destinar el 10% del total del presupuesto de salud, y eso no está contemplado. Después, también quería consultar por qué hay un recorte en términos reales de aproximadamente el 24% en el presupuesto total de salud. Digo esto porque, obviamente, recién lo señalaba mi compañera Romina del Pla, la emergencia del COVID, las nuevas variantes que están apareciendo y que inclusive están ya en nuestro país. Hay, según tengo entendido, uno solo de los laboratorios que fabricó las vacunas que da cuenta ya de que podría tener una cobertura frente a la Omicron, pero no así el resto, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre a nivel internacional, y mientras obviamente siga existiendo una vacunación bajísima en muchísimos países, que es alrededor del 5% de la población, es caldo de cultivo para que surjan nuevas variantes del COVID, claramente, como estamos viendo en distintos países del mundo. Y en ese sentido es llamativo, ¿no? y preocupante que se recorte el presupuesto de salud, y más teniendo en cuenta, esto me lo plantearon trabajadoras y trabajadores del Hospital Posadas, para poner un ejemplo de un hospital muy importante que depende de Nación. Obviamente, si vamos a un montón de centros de salud que hemos estado recorriendo y participando de muchísimos reclamos de trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, municipales de la provincia de Buenos Aires, que cobran 30.000 pesos, que no tienen insumos en esos centros de salud, o en distintas provincias, obviamente va a ser mucho mayor, y es una problemática generalizada, la precarización de las trabajadoras y los trabajadores que tienen contratos a término, a tiempo, durante muchísimos años. Están bajo esas formas de contratación precarias, y me planteaban los trabajadores la preocupación, las trabajadoras y trabajadores del Posadas, que sufrieron el ajuste macrista, la persecución, y que después tuvieron que afrontar la pandemia. Y también me planteaban una preocupación particular con el tema del pase a planta de muchas de esas trabajadoras y de trabajadores que tenían la expectativa, porque se les había prometido, planteado, que iban a pasar a planta, y eso no sucedió con gran parte del personal que está contratado, que está precarizado, ¿no? Y obviamente han sido quienes estuvieron en la primera línea enfrentando esta pandemia, viendo a sus compañeras, sus compañeros que fallecieron, con una carga enorme, y por eso, quería consultar, porque esto además se traslada el problema presupuestario no solamente en lo que hace a la precarización de sus trabajadoras y trabajadores, sino a la calidad de atención, ¿no?, hacia toda la población que se atiende en los hospitales públicos, ¿no? Eso claramente después se ve resentida la atención en los hospitales públicos, producto no solamente de la precarización, sino la falta de insumos que también denuncian trabajadoras y trabajadores en distintos centros de salud del país, ¿no? Entonces, es llamativo, quería saber a qué se debe, ¿no?, este planteo de un fuerte recorte con respecto al 2021. Muchas gracias.